Una teoría de conspiración se define como una teoría alternativa que intenta explicar un fenómeno de gran importancia, pero generalmente intenta explicarlo más allá de lo que oficialmente se ha explicado. Hay muchísimas teorías de conspiración, hay de todo tipo de teorías de conspiración. Esta noche, quizá, descubra usted algo acerca de este tema en este programa. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Vámonos para atrás en el tiempo. Son los años 70. Para muchas personas jóvenes, aquello pasó en el siglo pasado y seguramente no han oído hablar de eso, pero para 1970-71, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Aun cuando sus tropas terminaron de salir hasta el 72 y lo que usted quiera, ya estaba derrotado. La guerra más larga y una de las más crueles que ha habido estaba terminando, y Estados Unidos perdió la guerra. Por su parte, la Unión Soviética, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, está teniendo bastante apogeo. El movimiento comunista y todo esta forma de gobierno y toda esta situación política relacionada con la Unión Soviética se está expandiendo. Hay movimientos que son financiados ya sea por la Unión Soviética o por China, e incluso con apoyo de Cuba, en diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo, hay una importante incomodidad en los territorios de Medio Oriente por los conflictos con Israel. De tal manera que es muy conflictivo el momento. Déjeme que le platique otro poquito. Mientras que en México estábamos viviendo un periodo más o menos bueno, y en muchas partes del mundo había auge económico y cierta tranquilidad, en Medio Oriente la situación era terrible. Israel había tenido que enfrentar 3 o 4 guerras en muy poco tiempo. La última era el conflicto del Yom Kippur, un intento de invasión a su territorio que terminó con la derrota de sus adversarios. El conflicto iba contra Libia, Siria, Egipto. Vamos, aquello se estaba poniendo feo. Había movimientos terroristas en varias partes del mundo y atentados terroristas frecuentes. Movimientos como la Organización para la Liberación de Palestina, el Frente para la Liberación de Palestina y muchas otras habían comenzado a trabajar en el ámbito del terrorismo. Tal cual, poner bombas, detonar un tren, atacar a un ministro. Ese era el ambiente, pero había más problemas. Había problemas porque de pronto Estados Unidos ha tenido un boom económico. Y hay industria, crecimiento, todo lo que usted quiera y mande, basado en petróleo. ¿Y sabe qué? Las grandes productoras de petróleo en Estados Unidos, dentro del territorio norteamericano, es decir, en Estados Unidos, han comenzado a bajar su producción. Los grandes petroleros de Texas están reduciendo porque se están agotando los mantos, los antiguos yacimientos están perdiendo fuerza. El petróleo mexicano está muy bien, pero no alcanza. Dependen del petróleo árabe. La península arábiga y en general el Medio Oriente es un territorio con grandes yacimientos de petróleo. Y esto genera mucho interés tanto para la Unión Soviética como para los Estados Unidos. Así que hay un enorme conflicto. Estados Unidos está subvencionando, está aportando dinero para los gobiernos de Irán, del famoso Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Ellos están financiando armamento para que se sostenga ese gobierno a cambio de petróleo. Pero hay otros problemas. Hay una enorme inestabilidad en Irak. Es 1970 y tantos. Y en Irak, el gobierno es de carácter socialista y tiene apoyos soviéticos. Pero por su parte, Egipto también está generando alguna inestabilidad. En general, todos tienen algún problema. Y en 1973, la Unión de Productores Petroleros Árabes decreta un embargo petrolero.
¿Qué significa esto? Que ninguno le va a vender petróleo a Estados Unidos, ni a ninguno de sus aliados, ni a nadie que haya apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Era un problema enorme, porque el armamento venía de varios países. Venía de Estados Unidos, venía de Inglaterra, venía de Alemania capitalista. En ese momento recuerde usted que Alemania estaba dividida en dos, uno que pertenecía a la cortina de hierro, al bloque soviético, y tenía la división del muro de Berlín, y otra que pertenecía al bloque capitalista. El asunto está en que aquello se convierte en un verdadero problema porque Estados Unidos depende del petróleo. Y hay una serie de problemas. El famoso canal de Suez es otro tema. Pero el bloqueo lo que genera es que el petróleo suba 400%. Imagine usted aquellos automóviles en Estados Unidos que daban 3 kilómetros por litro de gasolina. Los grandes aviones que volaban por todo el mundo. Es un caos. Ante esto, Estados Unidos se tiene que replantear su postura ante el mundo. Si le vuelven a hacer esto, lo pueden llevar a la ruina. De pronto en Estados Unidos no hay gasolinas. Larguísimas filas de autos, balaceras, pleitos porque no hay gasolina. Aviones militares con mínimo de combustible. Suspendidas misiones, barcos parados. Es un caos. Sin combustible están muertos. Y los árabes lo saben. Pero ¿qué se puede hacer? Obviamente Estados Unidos lleva más dinero a Irán. El Shah, Mohammad Reza Pahlavi, les vende. Y comienza a disminuir un poco la tensión, pero otros países árabes no. Irak no. Y esto va llevando a una serie de tensiones en la región que terminan en 1979 cuando el Shah de Irán es destronado. A pesar de todos los esfuerzos norteamericanos porque se mantuviera en el poder, aquello se viene abajo y el nuevo gobierno es un gobierno islámico. El nuevo gobernante en turno, el jefe de todo aquel movimiento, es el famoso Ayatollah Khomeini. Es un hombre rígido, estricto, musulmán practicante estricto, de turbante, totalmente religioso. Y como tal, no tiene ningún interés en negociar nada con Estados Unidos. Así de simple. Y de hecho le captura a sus diplomáticos y se arma una, pero de aquellas. Estados Unidos va a tener que jugar con la mano por abajo de la mesa. Así de simple. Ya no se puede dar el lujo de una nueva guerra global, como por ejemplo Vietnam, en donde salió totalmente desplumado. Ya no puede estar subvencionando, porque al mismo tiempo que estaba dando dinero no sirvió para nada, pero además tiene otro polvorín enorme. Porque en ese tiempo, en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, comienzan a surgir movimientos de carácter socialista muy fuertes. Nicaragua, con Anastasio Somoza, el carnicero de Estados Unidos, y el movimiento en contra de Anastasio Somoza. Entonces, de pronto se ven en un conflicto que los está afectando en todos sus intereses. Mientras tanto, la Unión Soviética está teniendo un buen auge, está financiando a Irak, está financiando el sudeste asiático, está financiando por aquí y por allá. Los chinos, que también son de filiación completamente en contra de Estados Unidos, están teniendo también un muy buen impacto en ciertas regiones. Bueno, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Sus clásicas estrategias. Sí, durante años Estados Unidos, de acuerdo con los teóricos de conspiración, había utilizado banderas falsas. Por ejemplo, Pearl Harbor. Una teoría de conspiración asegura que el bombardeo a Pearl Harbor no solamente sabían que iba a ocurrir, sino que voluntariamente no hicieron nada para justificar su entrada en la guerra. También, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, el hundimiento de Lusitania fue algo totalmente programado, deliberado, y que terminó con la entrada de Estados Unidos a la guerra. Y si seguimos por ahí, vamos encontrando un montón de teorías de conspiración. Pero en esos años 70, Estados Unidos está jugando varias cartas. Por una parte, en el Medio Oriente, Centroamérica, en la Europa del Este,
en las regiones que están detrás de la cortina de hierro. Mientras que la Unión Soviética tiene todo bajo control, Estados Unidos tiene un servicio de espionaje múltiple que inyecta dinero aquí, que inyecta dinero allá. Este escenario terrible sigue creciendo. Con la caída del Shah de Irán, todo se complica en el Medio Oriente. Después, en los años 80, el movimiento sigue cobrando fuerza y Estados Unidos se sigue debilitando. Por lo menos en apariencia. Pero en el fondo están negociando, jugando con contraespionaje, espías dobles como de película, mensajes en clave, asesinatos ocultos, cosas muy impresionantes. Para 1988 usted pensaría todo eso quedó atrás. Ya hubo unas Olimpiadas en Moscú, ya hubo otras cosas, el mundo estaba muy contento en los años 80. Después de toda aquella vorágine del Medio Oriente, todos estamos felices y estamos escuchando grupos ingleses, The Police y cosas de esas. Comienza el movimiento de música más rica en Estados Unidos y bailecitos, ya no es la música disco, no, todo esto va muy bien. Si usted vivió en los años 80, se acuerda, nos sentíamos a gusto. Pero en el fondo Estados Unidos continuaba con la misma preocupación, pero cada vez más fuerte. Por una sencilla razón. Irak, ahora bajo poder de Saddam Hussein, no le tiene ningún afecto a Estados Unidos. Irán está en manos de los ayatolás islámicos religiosos y tampoco le tienen ningún aprecio a Estados Unidos. Y el petróleo está ahí abajo. Pero ahí no termina la cosa. Alguien tiene que hacer algo. Y comienza a haber inyecciones de dinero por aquí y por allá y viene la famosa guerra Irán-Irak que duraría casi 10 años, en donde el financiamiento iba para ambas partes. Sí, clandestinamente Estados Unidos le daba dinero a Irán a través de armamentos sofisticadísimos. El escándalo Irán-Contras, ¿le suena? Oliver North, vendiendo armas norteamericanas a los ayatolás en Irán, que se suponía que eran sus enemigos, pero les vendía las armas y con ese dinero iba y compraba armas para los contras nicaragüenses. Sí, los que estaban en contra de los revolucionarios, para una contrarrevolución. Y con los cárteles de la droga mexicanos. La CIA de Estados Unidos traficaba droga para mandar armas a Irak. ¿Quién entiende todo eso? Era un entramado horrible. Pero el mundo está contento. Ahora déjeme cambiar la página. Le voy a platicar de algo diferente. ¿Recuerda usted una empresa de aviación llamada Pan American Airways? Panam. Era emblemática. Una de las primeras empresas de aviación del mundo. Pan American Airways, en los años 30, fue la que inventó los primeros vuelos que iban dándole la vuelta al mundo. El vuelo 001 de Panam zarpaba, porque así lo llamaban, de San Francisco, California. Daba toda la vuelta al mundo pasando por cuantas islas podía, visitando Hawái, Japón, después Europa, hasta regresar a Nueva York. Es decir, le daba la vuelta completa. Y luego, el vuelo 002 iba al revés, en sentido opuesto. El hecho es que Panam, en los años 70, se vio gravemente afectada por el tema del petróleo. Le pegó durísimo, pero seguía sobreviviendo. Era una empresa valiosa. La gente amaba trabajar para Panam. No cualquiera puede trabajar ahí. No, señores. Desde siempre, Panam fue increíblemente estricto. Para ser empleado de avión, es decir, piloto o personal de cabina, se necesitaban ciertas características. No solamente ser bonito o feo, sino tener vocación de servicio, inteligente, políglota, dispuesto a todo, con una capacitación estupenda. Llegar a ser capitán de vuelo en Panam era ser capitán de vuelo. Era alguien que había luchado durante años para esto, y que ahora, siendo capitán, se convertía en mentor. Es decir, los que venían detrás de él aprenderían de él. Ese era el verdadero orgullo. Soy capitán de Panam. No es cualquier cosa. Ser capitán de Panam significa que luchaste por ello y que los demás te reconocen. Pero el personal de cabina, tranquilos todos. Ser personal de cabina de Panam era un privilegio.
pero un privilegio que cuesta. Y cuesta mucho trabajo llegar allá. No porque sea difícil ingresar, sino quedarse. Porque hay que levantarse a las 4 de la mañana, salir del hotel a las 5 de la mañana, como si nada, perfectamente vestidos, tanto ellos como ellas. Porque Panam no solamente tenía chicas bonitas, en los años 70 y 80 había tripulaciones mixtas, hombres y mujeres. Ya se había dejado atrás aquello de la chica linda. Ahora había también personas con muchos años de vuelo y con gran capacidad. El servicio es impecable, increíble. La gente subía a Panam como si fuera una fiesta de gala. De traje, corbata, vestido, tacones, porque era Panam. Así es que probablemente te encontrarías por ahí con un alto diplomático, una estrella de rock, un personaje reconocido de la farándula que volaban en Panam. Los aviones además eran estupendos. Pero el personal era la clave. A las 6 de la mañana estaban en la puerta de la estación de trabajo. Y las siguientes 12 o 14 horas trabajarían. Y cuando se bajaran del avión después de llegar a su destino, deberían seguirse viendo como si nada, como si se acabaran de salir de la ducha, sonrientes, fuertes, inteligentes, capaces de controlar a un pasajero violento, capaces de ayudar a nacer a un bebé en pleno vuelo, capaces de salvarle la vida a alguien que está sufriendo un infarto. No era cualquier cosa. Y como le decía, los aviones de Panam eran especialmente cuidados. Panam tenía varias rutas. Tenía las rutas internacionales, las grandes, las poderosas, aquellas rutas que recorrían el mundo de punta a cabo. Y tenía las rutas cortas, en donde utilizaba aviones más pequeños. Los aviones grandes eran los 747, los Jumbo Jet, impresionantes, hermosos, con ese emblema clásico atrás. Sus primeros aviones fueron verdaderamente chiquitos y una aventura volar en ellos. Pero Panam había habilitado estos grandes 747 hermosos, de lujo. Su tripulación, déjame decirle que Panam fue la que estableció que los tripulantes de cabina dejaran aquello de la chamarra de cuero y el gorrito y los lentes de piloto de la Segunda Guerra y utilizaran el traje naval, como si fuera personal naval. Y sus aviones, todos los aviones de Panam, comenzaban llamándose Clipper. Sí, el Clipper era un barco que había navegado hacia la China en el siglo XIX y era muy afamado. Por ello, Panam, que volaba hacia los territorios de Oriente, utilizaba el término Clipper. Todos sus aviones tenían un nombre. Y por lo tanto la tripulación vestía como si fuera un barco. Ellos establecieron el kepí, el saco elegante con galardones, con emblemas, con una serie de distintivos, con las franjas propias de una tripulación naval y la elegancia. Imagínese usted aquello. Brigitte Bardot viajando con Panam. Sofía Loren sentada en un avión de Panam. Y todo aquello que usted o yo solo hemos oído platicado. Una vez dicho esto, déjeme que lo lleve ahora a 1988. Son días complicados. Son días complicados porque en 1988 Estados Unidos ha derribado un avión comercial iraní. Un avión de la aerolínea iraní cargado con 290 pasajeros ha sido derribado por un misil que fue disparado desde un crucero norteamericano, un barco de guerra que había invadido las aguas territoriales iraníes. Derribó un avión de pasajeros repleto de personas iraníes. ¿Y sabe qué? Estados Unidos dijo que había sido con todo sentido, que el avión había ingresado al espacio del barco y que ya se había acercado. Bueno, un desastre. Ni siquiera se molestó en decir fue un accidente, nada. El presidente de aquel entonces dijo: yo no voy a pedir disculpas por Estados Unidos. Nunca. Estados Unidos jamás pedirá disculpas. Y de hecho le pusieron una medalla al capitán del barco que derribó el avión. Eso se lo platicaré más adelante. Así es que ya había ahí. Había un movimiento muy fuerte, terrorista internacional, en protesta contra todo esto. Además, durante los años de la guerra Irán-Irak, Estados Unidos había invertido fortunas en ambos bandos. Y resulta que ambos bandos ya estaban llegando a acuerdos. Para 1988 ya se estaban poniendo de acuerdo.
No tenía sentido, habían muerto miles y miles de personas estúpidamente, ninguno de los dos había ganado nada y estaban llegando a un acuerdo de paz. Pero Estados Unidos lo que quería era acabar con el gobierno de Irán, sacar a los ayatolas, poner un presidente o un gobierno propio para poder explotar el petróleo y, poco después, acabar con Irak y poner a alguien como lo hizo muchos años después. Ese era el escenario en el 88, pero dejemos eso. Para 1988, cuando viene diciembre, la vida sigue. Y, como cada año, cuando viene diciembre, viene la Navidad. Se escuchan campanitas, en los aeropuertos hay musiquita navideña, arbolitos de Navidad, en Estados Unidos todo está lleno de renos y Santa Clauses. Y muchos viajeros de Estados Unidos regresan a casa. Así que, cuando se va acercando el periodo de la Navidad, alrededor del 20 de diciembre, los vuelos se van saturando. Se llenan completamente y es la temporada buena para Panam. Sus aviones van llenos completamente, la gente sube, se pone muy festivo aquello, cuando se suben al avión hay musiquita navideña, todo muy lindo. 21 de diciembre de 1988 es un miércoles. Y como siempre, los aviones van llenos, porque ya se acerca la Navidad, y estamos en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, Inglaterra. En el andén de la aerolínea norteamericana estadounidense Pan American Airways está el avión conocido como Maid of the Seas, Clipper Maid of the Seas, el Clipper Doncella de los Mares. Es un 747 precioso. Tiene algunos años de estar en vuelo, pero está supremamente cuidado. Tiene una tripulación impresionante. Son 16 tripulantes. Capitán, primer oficial, ingeniero de vuelo y 13 asistentes de vuelo. Para atender un pasaje que probablemente rondaría los 390 pasajeros. Eso le da una idea del tamaño del avión. Temprano por la mañana, todo está listo. El avión va a realizar la última trayectoria o la penúltima trayectoria del vuelo 103. El vuelo 103 es un vuelo muy complicado para Panam. Es un vuelo que comienza en Malta, en el Mediterráneo. De ahí, un avión vuela a Frankfurt, en Alemania. De Frankfurt, en Alemania, vuela a Heathrow, en Londres. Y de ahí, se suben al avión grande que cruza el Atlántico hacia Nueva York. Y termina en Detroit, en Michigan. Así es que es un recorrido impresionante. Pero no todo lo hace el mismo avión. Un avión pequeño traslada gente de Malta a Frankfurt y de Frankfurt a Heathrow. En Heathrow todos cambian de avión, se suben a un 747 que es mucho más cómodo, más apto para un vuelo intercontinental y el avión despega de Heathrow, vuela hacia el norte para agarrar la parte alta del globo terráqueo y después desciende hacia Nueva York. El arco que le estoy poniendo ahora mismo en la pantalla es el que describe este vuelo. Y después de ahí hay otro avioncito que lleva gente a Detroit y de ahí se dispersan en Estados Unidos. El vuelo importante es el intercontinental, son entre 8 y 10 horas. El avión despega, comienza a elevarse, llega a unos 35.000 pies, más o menos 11.000 metros de altura, y a partir de ahí vuela crucero. Ese día, por la mañana, se han hecho los preparativos, el avión, el Maid of the Seas, ha llegado el día anterior, está completo de combustible, casi 100 toneladas de combustible. Y comienzan a subir equipajes y el boletaje comienza a hacerse, comienzan a llegar algunos pasajeros. La idea es que alrededor de las 6 de la tarde tome pista y despegue, con la idea un poco de amanecer en Nueva York. A lo largo de este tiempo también llegarán los aviones de transferencia que vienen de Frankfurt. Se baja el equipaje de Frankfurt, se sube al avión. Hay 2 o 3 protocolos. Lo primero es que todo el equipaje se mete por rayos X para ver qué lleva. Hay por ahí algunos perros que también olfatean el equipaje. Después comienza el abordaje. La gente va subiendo, toma su lugar, se acomoda. Los trabajadores del avión, la gente de cabina, ellos y ellas se encargan de distribuir en sus asientos y de subir el equipaje de mano a los compartimentos arriba de los asientos. Todo está perfecto. Tienen una tripulación estupenda. El capitán es un viejo veterano que tiene más de 50 años. Ha volado 17.000 horas. Tiene un copiloto también estupendo, un hombre también ya mayor.
La jefa de aeromosas o de azafatas tiene 50 y tantos años y tiene más de 20 volando con Panam. Así es que es gente muy capaz. Ordenan aquello, terminan, pero hay un pequeño detalle. El avión no va lleno. No va lleno. Es extraño. 21 de diciembre, el vuelo de la tarde para amanecer 22 de diciembre en Estados Unidos. Habitualmente es un vuelo que no hay un hueco libre. Pero bueno, son cosas que pasan. La aerolínea informa que alrededor de 190 pasajeros han cancelado su boleto. Algunos de ellos de última hora. No hay tiempo que perder. No se pueden esperar a ver si alguien más se quiere subir o no. Va a tener que salir así. El avión cierra puertas, enciende los grandes motores, se encamina hacia la pista y alrededor de las 6:25 despega. A bordo hay personas de lo más variado. El más joven de los pasajeros tiene apenas 2 meses. Es un bebé precioso. Su mamita es una mujer joven que va de camino a casa para visitar a los abuelos que quieren conocer al nieto. Es una criatura preciosa. También va por ahí un cantante de música folk, van por ahí unos deportistas y van 35 jóvenes que pertenecen a la Universidad de Syracuse en Estados Unidos y que estaban de intercambio en Inglaterra. Van de regreso a casa para pasar las Navidades allá. También van otras personas, pero en general, de los 250 y tantos pasajeros que van a bordo, digamos que 200 son norteamericanos, son estadounidenses. La gran mayoría. Después de eso, bueno, aquello es un cóctel de gente. Hay 21 nacionalidades allá adentro. Hay mexicanos, filipinos, españoles, hay de todo tipo. El avión despega sin ninguna novedad, como era de esperarse. Es una tarde tranquila y comienza a remontar el vuelo. Se empieza a elevar mientras los grandes motores le propulsan a toda potencia. Viajar en un 747 de Pan Am es una experiencia. Mientras esto ocurre, déjeme que lo traslade un poco más al norte. Vámonos a Escocia, al condado de Dumfries. Es una región un poquito alejada de los límites con Inglaterra. Es una región fresca, fría para diciembre, nebulosa como siempre. Y ahí nos vamos hacia el poblado de Lockerbie. Es una zona todavía más apartada y estamos en un barrio muy pequeñito que se conoce como Sherwood Crescent. Es un barrio, son unas pocas casas, tiene por ahí una iglesita, tiene por ahí una escuelita, son muy pocos habitantes. De hecho, en todo Lockerbie no hay más de 4,000 personas viviendo. Es una población pequeña, hay muchas ovejas en la zona, es muy frío. Y aquella tarde, además, es el día más corto del año. El miércoles 21 de diciembre de 1988 fue el día más corto de aquel año. Y obviamente a las 6 de la tarde es de noche, pero eso no es problema, porque la gente de Lockerbie tiene un pasatiempo de lo mejor. Sentarse a ver la tele. Les encanta ver un programa que se conoce como This is Your Life. Esta es tu vida. No sé si usted lo haya visto, yo nunca lo vi, pero a ellos les encanta. Incluso cuando termina el programa, la gente va al pub, a la taberna, a platicar lo que vieron en el programa. Así es que todos están en casa, están encantados de la vida cuando más o menos el programa ha empezado a las 6, va bien avanzado, todo aquello está muy emocionante, todo está perfectamente bien. En las casas de Lockerbie hay lucecitas que prenden y apagan por las Navidades. Y todo está muy bien, todos están muy contentos. Hasta que de pronto, en medio del silencio de la noche, se escucha una especie de relámpago. Es un relámpago muy fuerte, muy fuerte. Para los hombres viejos, los más viejos, los que vivieron la época de la guerra, es un sonido que les trae inmediatamente un shock, porque es una explosión, acaban de escuchar aquello. Otras personas dicen, ¡ay, qué raro esos relámpagos! Y no sé cuánto. Alguno se asoma para quedarse helado, porque lo que acaban de escuchar es el Clipper Made of the Seas explotar en pleno vuelo y comenzar a caer desintegrándose. Una de las alas cae completa sobre el barrio de Sherwood Crescent con 50 toneladas de combustible y estalla inmediatamente. Fragmentos del avión comienzan a caer por todas partes. El impacto mata a 11 residentes de Lockerbie.
y todas aquellas lindas personas que viajaban a bordo están muertas. El Clipper Maid of the Seas ha desaparecido de las pantallas de radar de control de vuelo de todas partes, ha explotado en pleno vuelo y ha caído en miles de pedazos, regándose en una superficie de 1.800 kilómetros cuadrados. Impresionante. El avión se encontraba transitando a 35.000 pies de altura. Había llegado a su cota de vuelo y ha desaparecido. El impacto de aquello ha generado una onda telúrica que fue registrada por los sismógrafos de Londres a varios cientos de kilómetros. El impacto de los fragmentos que han caído en Lockerbie ha provocado un incendio que provoca una especie de fulgor en el horizonte que puede ser visible hasta 40 kilómetros de ahí. Los guardias, los vigilantes, gente que se encontraba en otras regiones han podido ver aquello. Cómo se enciende el horizonte de un color rojo intenso. Cuando los primeros policías llegan a la escena, no pueden ni siquiera acercarse. El calor es tan intenso que ha comenzado a fundir el pavimento de una carretera cercana. Y las vallas metálicas que protegen una de las curvas de la carretera se han comenzado a fundir. Pero además siguen cayendo objetos. Cuando los primeros bomberos llegan al lugar no tienen idea de qué poder hacer. Es Lockerbie. Para toda la región hay 20 policías que cuando ocurre un incendio se cambian el uniforme y son bomberos. Cuando comienzan a llegar bomberos de otras regiones, aquello es un escenario espantoso. Durante la noche es una pesadilla. El olor a combustible está por todas partes. El olor a cosas quemadas es impresionante. Los sonidos, los chasquidos, es algo que se queda en la memoria de quienes estuvieron ahí y no lo pueden olvidar. Además, se genera este fenómeno raro, en donde sientes que hay un silencio sepulcral que te inhibe, el shock te inhibe de detectar los propios sonidos. Y la oscuridad. No pueden ver qué es lo que ha ocurrido, no saben qué es exactamente. En un primer momento se piensa que hubo una bomba. Hubo mucho miedo, pensando que quizá un misil ruso había golpeado Lockerbie. Después, los medios se encargaron de informar que el avión, el vuelo 103 de Pan Am, el Clipper Maid of the Seas, la doncella de los mares, había caído a tierra. No queda claro qué ocurrió. Las noticias van y vienen en todas direcciones, hay mucha confusión. Al amanecer, con los primeros rayos de luz, es impactante. Vecinos de localidades bastante alejadas comienzan a llegar a Lockerbie. No vienen de visita. No vienen a saludar ni vienen a ver en qué ayudan. Algunos de ellos traen en sus vehículos cuerpos de personas que han caído del avión. Después comienza la penosa recuperación de aquello. Esparcido en toda esta enorme superficie, hay fragmentos muy pequeños, hay otros muy grandes, un ala completa, un motor completo que arruinó la carretera al caer y hundirse. Una de las alas ha provocado un cráter cuando cayó a tierra y explotó, provocó un agujero de casi 15 metros de profundidad y de más de 100 metros de largo. Ha destruido 20 casas. El escenario es tremendo. Comienzan a surgir preguntas: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hay? Cuando comienzan a llegar también los peritos, los expertos, la gente de la FAA norteamericana, al tratarse de un avión de manufactura americana, es decir, de Estados Unidos, de la Boeing, llegan los expertos de la Boeing, llega la gente de la Agencia Federal de Aviación norteamericana, llegan los expertos ingleses, los peritos internacionales y llega gente desde Alemania, porque como el vuelo se había iniciado en Frankfurt, también llegan allá y lo que encuentran es impactante. Conforme va pasando el día, se empiezan a recuperar algunos cuerpos que van siendo colocados en el Palacio Municipal, en el hall, el Town Hall, como le llaman ellos, en una improvisada morgue. Se pide a las personas que por favor no toquen los objetos. Donde estén los reporten. Si hay un pedazo de avión en su casa que cayó por ahí, que lo reporten y alguien va a ir para allá, que por favor ya no muevan nada. Es importante para los peritos poder saber dónde cayó cada pieza, juntarla y tratar de volver a armar al Maid of the Seas. El hecho es que muy pronto, al paso de un par de días, quizá 3 días, queda muy claro algo. Este avión no cayó solo. Todos los pasajeros están muertos. Sí, los 243 pasajeros, 16 tripulantes y 11 habitantes
de Lockerbie están muertos. No hay sobrevivientes, no hay posibilidad alguna. Pero lo que se hace más evidente al ir recuperando fragmentos del avión es que fue derribado por un atentado explosivo. No era la primera vez. Algunos años atrás, en 1983, había habido otro atentado contra un avión de Pan Am. Un vuelo de Tokio, Hawái, Estados Unidos, había sufrido un atentado explosivo y estuvo a punto de derribarlo. Gracias a la pericia del piloto, había sobrevivido. Pero en el caso del vuelo de Lockerbie, en el vuelo 103 de Pan Am, aquello no había sido así. Esto había sido mucho peor. Los peritos se van dando cuenta de dos partes centrales. El accidente había descrito dos trayectorias diferentes, es decir, que en pleno vuelo el avión se había segmentado. La parte frontal donde van los pilotos y la parte delantera de la cabina se había separado del resto del fuselaje y había caído por su cuenta en una trayectoria elíptica que había durado aproximadamente 2 minutos antes de tocar tierra. El resto del cuerpo del avión había continuado volando con los motores a toda potencia, pero sin aerodinámica. Por perder la parte frontal, el avión comenzó a desbaratarse, arrojando trozos hacia el exterior rápidamente, porque además, al momento en que aquel dispositivo explosivo había detonado, la explosión había abierto un hueco tal que separó la cabina y produjo un daño por descompresión explosiva que había desintegrado el avión. Esto era evidente, la trayectoria de los restos, la dispersión que había por todas partes, hacía muy notorio que esto había sido lo que había ocurrido, no había mucho que decir. Ahora venía la tarea de armarlo. Conforme pasan las semanas y con todo el dolor de las personas que habían perdido a sus seres queridos, que no sabían nada, empieza a darse informes. Y se hace evidente, esto fue un atentado, no hay más. Los peritos del FBI norteamericano, de la FAA y otros expertos comenzaron a analizar los restos que se iban recuperando y los iban armando en una especie de esqueleto. Iban colocando los fragmentos que llegaban en una especie de macabra exhibición. Quedaba claro dónde fue la explosión. Compartimento de carga número 1. Conforme pasan las semanas, se van recuperando más restos y los peritos pueden determinar dónde se inició la explosión y dónde estaba la bomba. Y el asombro es enorme porque encuentran los restos de la bomba. La bomba estaba colocada en una radiograbadora Hitachi, un modelo como el que le estoy mostrando en pantalla. Habían retirado parte de los mecanismos internos en donde habían colocado un explosivo con un detonador de tiempo. Después de un tiempo de haber despegado el avión, el aparato había explotado, provocando una onda expansiva que dañó la bodega de carga, rompió los mamparos y esto generó que se segmentara el avión. Lo demás era efecto de la propia tragedia. Pero no solo eso. Conforme los peritos y expertos en explosivos iban analizando los restos que se iban recuperando, pudieron determinar cuáles eran las maletas más cercanas al explosivo. Y finalmente, cuál maleta contenía el explosivo. Y qué ropa había en la maleta. Usted pensará, ¿cómo puede ser eso si el avión se diseminó en 1.800 kilómetros cuadrados? No fue rápido. Tomó casi 3 años esto. Pero lograron determinar que el equipaje que contenía la bomba era una maleta Samsonite de color café. En su interior estaba la radiograbadora y había ropa. Los fragmentos de ropa llevaban directamente a una tienda en Malta, en donde había iniciado el vuelo 103. La ropa que se recuperó, estos fragmentos de ropa tenían una marca de nombre, la talla, y se podía apreciar el fragmento de la tela. ¿Cómo lo supieron? Eso son técnicas periciales, pero básicamente lo que hacen es analizar las diferentes prendas y, conforme al orden en el que fueron subidas las maletas, determinar cuál estaba más cerca y cuál más lejos. Y luego, por el contenido de explosivos, pudieron determinar que se trataba de un explosivo tipo Semtex. No huele. A diferencia de otros explosivos que son fácilmente detectables por los perros, el Semtex no huele. Pero quedaban demasiadas preguntas. Era obvio. La maleta había provocado la explosión, toda la desgracia. ¿Quién puso la maleta? La maleta no tenía etiqueta. Sí, aunque usted no lo crea, en los fragmentos de la maleta que estaban cargados de restos de explosivos y que determinaron que esa era donde se había iniciado, no tenía etiqueta. En cambio, otras maletas que estaban muy cerca o en contacto sí la tenían. Esta no llevaba un pasajero.
no estaba asignada a alguien, nadie acompañaba esa maleta. Era algo deliberado. Pero ¿quién lo había hecho? ¿Quién tenía interés en esto? La investigación continuó. Y conforme se avanzaba, las pruebas iban revelando muy poco más. Por ejemplo, que la maleta, como tal, había sido comprada en Malta. La ropa había sido comprada en Malta. Pero la grabadora no. La grabadora Hitachi no había sido comprada ahí. Originalmente se dijo que había sido comprada en Libia. Pero la factura de Hitachi y la orden de exportación señalaba Irán. Las preguntas eran enormes. La investigación siguió. Al paso de algún tiempo, finalmente se determinó que los causantes de este atentado habían sido los libios. El famoso coronel Gaddafi, que tenía una rencilla personal con Estados Unidos. El coronel Gaddafi habría ordenado el atentado y, a través de un sujeto de apellido al-Makrahi, este se habría encargado de colocar el explosivo, de armar la maleta, de subirla en el avión en Malta, de ahí llevarla a Frankfurt y de Frankfurt a Heathrow, pero él no estaba ahí. Era quien lo había organizado. Todo apuntaba a él y a otro sujeto que habría sido el que pasó la maleta en el aeropuerto, un empleado de aerolíneas libias que estaba en Heathrow. Con eso quedaba resuelto. Estados Unidos y en general la comunidad internacional reclamaba a Libia por esto. Libia originalmente no aceptó nada, no reconoció nada, ni dijo yo soy el autor, ni mucho menos. El sujeto al que habían señalado como culpable, a al-Makrahi, resultaba que lo había señalado el vendedor de la ropa. Aparentemente lo reconoció y dijo, este es el que compró la ropa que iba en la maleta. Bien, al-Makrahi era un operario de inteligencia libio. Es decir, un tipo que tenía que ver con el terrorismo y todo esto al servicio de Gaddafi. Así es que sonaba bien, la teoría sonaba bien. Este sujeto se había encargado de armar la bomba con un técnico en explosivos, la había llevado, la había traído, la había puesto y aquello había explotado sin que él estuviera a bordo. Pero Libia no decía nada. La ONU estableció sanciones económicas importantes, bloqueos comerciales, bloqueo de productos, bloqueo de comida, todo. Porque la hipótesis decía que era Libia. En el año 2003, finalmente Libia emitió una carta muy escueta donde decía reconocer que uno de sus operadores de inteligencia había sido el causante del atentado. No que ellos, es decir, Gaddafi, lo hubiera ni autorizado, ni planeado, ni ordenado, sino que un agente libre perteneciente a inteligencia libia había sido el culpable y entregó a este agente a las autoridades escocesas. El agente fue enjuiciado y se le condenó a cadena perpetua. Creo que en el 2013 o 2015 fue liberado por motivos de salud y enviado de regreso. Por su parte, Libia, reconociendo el atentado como causado por sus agentes, entregó 2.500 millones de dólares en compensaciones a las familias que perdieron a un ser querido en el vuelo. Una cifra extraordinaria. Acto seguido, las Naciones Unidas levantaron el embargo comercial y volvió a haber flujo de mercados, petróleos, todo aquello. Y el asunto quedó ahí. El culpable en prisión, aunque después fue liberado, 290 personas muertas. Pero la historia tenía 2 o 3 asegúnes, 2 o 3 dudas. Lo primero que se preguntaron diferentes expertos en inteligencia internacional, es decir, expertos en espionaje, es ¿por qué Libia? ¿Por qué? Gaddafi ciertamente no era muy afecto a los Estados Unidos de Norteamérica, pero había recibido apoyo de Estados Unidos en diferentes ocasiones. Dentro de estos programas misteriosos de financiamientos y armamentos, Gaddafi había recibido apoyo de Estados Unidos. Segundo, ¿por qué de esa forma tan peculiar? ¿Por qué de pronto? ¿Por qué Libia contra un avión de esta naturaleza? ¿Por qué no atacar un barco? ¿Por qué no hacer otra cosa? ¿Por qué contra un avión que salía de Inglaterra y que iba cargado de personas? No era el estilo de Gaddafi. Pero también había otra pregunta que quedaba por ahí. Cuando el USS Vincennes, el crucero de misiles, derribó el avión iraní, los ayatolas, es decir, los ministros religiosos que estaban en el poder de Irán, dijeron que el cielo lloraría sangre.
Sonaba más a una venganza iraní que a un ataque libio. Pero por supuesto todo apuntaba a que era un libio el que había organizado esto y hubo mucho silencio. Pero con el paso del tiempo las preguntas siguieron creciendo. Y déjeme que le plantee 2 o 3. La primera de ellas: ¿cómo es que en un vuelo comercial navideño 165 pasajeros cancelan su boleto de última hora? No suele ocurrir eso. Los aviones navideños van llenos, la gente quiere llegar a su destino, celebrar, etc. Pero además también quedaba la gran pregunta: ¿quiénes eran los que habían cancelado? Y, obviamente, saltaba una evidencia muy fuerte. Primero, la mayor parte del personal de la Embajada de Estados Unidos en Moscú viajaba por la Navidad a los Estados Unidos y cancelaron su boleto estando en Frankfurt. Es decir, ya iban de camino a Heathrow cuando cancelaron el vuelo. La delegación diplomática sudafricana completa que iba a las Naciones Unidas para un asunto de la independencia de Namibia se bajó del avión. El embajador del Líbano, es decir, el embajador norteamericano en el Líbano, el de Estados Unidos en el Líbano, canceló su vuelo. Después de ahí, una serie de personajes pertenecientes a la farándula de Estados Unidos canceló el viaje. El hijo del asistente del director del FBI de los Estados Unidos de Norteamérica, un sujeto de apellido Rebel, canceló su vuelo de última hora. Estando en el aeropuerto, canceló. Todo esto inmediatamente hacía levantar más de una ceja en señal de sospecha que estaba ocurriendo. Pero, por supuesto, ahí no terminaba el asunto. El asunto se volvía mucho más complicado, porque años después comenzarían a surgir una serie de documentos que se encontraban clasificados como de máximo secreto. El día 2 de noviembre, la Agencia Federal de Aviación en los Estados Unidos emitió una alerta por posibles radios explosivos, es decir, grabadoras Hitachi explosivas. ¿Por qué específicamente eso? Porque habían descubierto en Frankfurt un auto de un terrorista iraní perteneciente a un movimiento iraní y en su cajuela había un dispositivo explosivo instalado en una radiograbadora Hitachi del mismo modelo que derribó el avión sobre Lockerbie. La advertencia se hizo más fuerte el día 17. Fue una alerta urgente por un inminente ataque explosivo. El 18 de noviembre, la alerta ya no fue abierta, fue directo contra Panam, la línea más emblemática de Estados Unidos de Norteamérica en ese momento. Pero el día 5 de diciembre, la alerta todavía fue más clara. Habían detectado una llamada telefónica en Helsinki en donde un sujeto anónimo advertía de un ataque directo contra un vuelo de Panam que zarparía de Heathrow en Londres 2 semanas después de ese día, es decir, el 20 o 21 de diciembre. Pero ahí no termina el asunto. El testimonio del sujeto de Malta, es decir, el que vendió la ropa, resultaba por demás conspicuo. El tipo no había podido descubrir quién era el terrorista sino hasta la 4ª vez que le enseñaron las fotos. En una fila de prisioneros no fue capaz de identificarlo. Segundo, la maleta. De acuerdo con los primeros peritos, la maleta tendría que haber estado en la parte media del compartimento de carga, de abajo hacia arriba a la mitad, ya que venía de Frankfurt. Los vuelos de interconexión habían llegado después de que habían iniciado la carga de equipaje. Por lo tanto, las primeras maletas eran las maletas que se habían subido en Heathrow, en Inglaterra, y luego las maletas que habían llegado de otros lugares. Sin embargo, cuando los expertos comienzan a analizar más a fondo, se dan cuenta que la única manera de que estuviera destruido los mamparos inferiores, abierto la cabina y despegado esta es estando abajo. Los restos del contenedor de equipaje demostraban que la explosión había ocurrido abajo, por lo tanto la maleta había sido puesta en Heathrow, no había viajado de Malta ni de Frankfurt, había sido puesta ahí. Casualmente, los 2 andenes conocidos como tarmac, de líneas iraníes y Panam están juntos en Heathrow en 1988. Pero había otro problema. Varios técnicos de la empresa habían indicado que pequeños carritos donde se guarda el equipaje estaban expuestos, habían estado cerca de 4 horas sin que nadie las acomodara, por alguna razón. Pero todavía no termina ahí. Conforme pasaban los días,
y se hacía evidente el número de cancelaciones, también se hacía evidente otra cosa. A bordo del avión viajaban al menos 5 agentes de la CIA norteamericana, agentes que estaban encargados de analizar el terrorismo iraní y que tenían base en Líbano y que estaban investigando también el tráfico de drogas hacia Medio Oriente y de Medio Oriente hacia Estados Unidos, el cual servía para el financiamiento de las contrarrevoluciones que estaba pagando Estados Unidos. El único reo condenado por el atentado fue al-Megrahi. Él no aceptó haber sido el autor del atentado, no aceptó haber planeado nada. ¿Pero por qué esto? Todo esto levantaba muchas sospechas, y todas las flechas apuntaban a Irán. Irán tenía el motivo. Un barco estadounidense había derribado a su avión, matando a 290 pasajeros o no sé cuántos más, en una actitud declaradamente beligerante. ¿Por qué? Porque el barco había invadido aguas territoriales iraníes. El avión se encontraba en una ruta comercial alejándose del barco, no acercándose como dijo originalmente el capitán, sino alejándose. Y aún así lo derribó a sabiendas de que era un avión comercial con un transpondedor que identificaba su nombre, dirección, vuelo, etc. Pero no solo eso, sino que el presidente norteamericano le otorgó una medalla al capitán por el derribo del avión. Esto eran ofensa tras ofensa tras ofensa contra Irán. Todas las flechas apuntan para allá. El Hitachi, que se encontró en los restos del avión, este radio, grabadora, casetera, como quiera usted llamarle, había sido vendido, el lote, a Irán. La maleta no estaba donde decían ni como decían. Todo enfocaba a una teoría de conspiración. ¿Y cuál es esta? Bueno, muy sencillo. Para los grandes teóricos de la conspiración, Estados Unidos quería crear una bandera falsa. ¿Qué significa esto? Culpar a Irán del ataque contra el vuelo 103 de Panam, cuya mayor parte de pasajeros eran estadounidenses, en una línea emblemática, y por ello, y a consecuencia de ello, atacar Irán e invadirlo. Acabar con el problema. Después podrían hacer lo que quisieran con Irak. ¿Por qué no lo hicieron? Y ahí viene otra teoría de conspiración. Y es muy interesante porque, casualmente, en ese mismo tiempo, Irán estaba adquiriendo equipos para producción nuclear. Estados Unidos valoró la posibilidad, o no, de atacar Irán. Probablemente la operación estaba ya totalmente planeada, totalmente indicada. El derribo del avión iraní era algo deliberado, no era algo casual, no había sido un accidente, obviamente, no había sido una confusión. Habían derribado el avión iraní para provocar un ataque iraní. El ataque iraní no ocurrió. Y de hecho, el ayatollah Khomeini, en una de tantas intervenciones, dijo claramente que no tuvieran prisa en cobrar venganza, basándose en un versículo del Corán. Por lo tanto, Irán no fue. Entonces, ¿quién lo derribó? A bordo había 4 agentes norteamericanos. Había muchas otras personas. La teoría de conspiración apunta a que ellos mismos lo derribaron. Ya que Irán no los atacó, ellos solitos se atacaron para invadir Irán. Probablemente cambiaron de opinión, porque en 1991 ocurrió la famosa tormenta del desierto. Estados Unidos invadió Irak. Cambió de objetivo. Por supuesto que todo esto solo son teorías de conspiración. ¿O no? El hecho es que personas, niños, adultos, viajeros, personajes interesantísimos que iban ahí perdieron la vida. En un juego de espías. Absurdo por completo. ¿No cree usted? Y después de platicar estos temas tan escabrosos, creo que lo mejor que podemos hacer es mandar algunos saludos y felicitaciones. Primero que nada, vamos a mandar un gran saludo y una enorme felicitación a Liliel Garza. Está cumpliendo años. Y nos da mucho gusto que nos acompañen su tío Patrick, que siempre está en el chat y que es un gran amigo de este canal.
nos ha pedido mandarle una felicitación y le mandamos este abrazo cariñoso, fuerte. Son una gran familia y les tenemos mucho aprecio. Y luego de ahí, bueno, pues tenemos que mandar algunos otros saludos para Oliver Zagerube Madel, para Osiris Yamilet Fines, para Susana Tapia y sus hermanos que están en Atlanta, para Edwin Valdés y sus lobitos. Ellos nos oyen mientras trabajan, tienen un taller de restauración de muebles y nos están oyendo mientras trabajan. Para Dante López Rosas, él nos escuchaba a los 14 años cuando estábamos allá en la radio, ahora a los 30 nos sigue escuchando, pero ahora en el canal. Hombre, Dante, te mandamos un gran abrazo, amigo, muchas gracias por acompañarnos tantos años. Francisco Flores Sánchez, él es una persona con discapacidad visual y le gusta este canal porque nos escucha. Esa es la idea, precisamente esa es la idea, Francisco. Nos da mucho gusto que se haya animado a escribirnos y que nos platique esto porque para nosotros el hecho de ser gente de radio y ahora estar en YouTube nos obliga a seguir siendo mucho más auditivos que visuales. Hay algunas personas que consideran inapropiado que yo esté aquí hablándoles una hora y que solamente se vea mi fea cara. Bueno, lo que pasa es que nosotros entendemos que muchas personas ponen el video y nos están oyendo mientras están en la oficina, mientras están cocinando, mientras están restaurando muebles o aquellas personas que no nos pueden ver. Y eso nos fascina saberlo. La familia Salgado Ocampo y Ocampo Magdaleno que nos escuchan también, Cristian Monzón y su suegro Manuel que están en Argentina y nos oyen juntos, qué bonito. Isabel Arias y Freddy Romero de Caracas, Venezuela, Liz, su esposo Andrés, sus hijos Ami y Max que están en Chile y desde allá nos escuchan. Y bueno, queremos mandar también otros cumpleaños muy queridos. Héctor Hayat, amigo que nos ha acompañado durante mucho tiempo, cumpleaños este mes. Un abrazo fuerte, Héctor. Gracias por acompañarnos siempre. Creaciones Estela y su nieta, que nos acompañan también. Guadalupe del Ángel y Daniel Chaires. Emilio y María Flores. La mamá de Diana Avendaño. Cisbelis, que también cumplen años. Para todos ellos va este abrazo muy cariñoso. Una gran felicitación, que sea un gran año. Y quiero agradecer especialmente a todas las personas que con sus donativos a través ya sea del chat durante los programas o en los videos posteriormente nos apoyan a sostener este proyecto. Miriam Baxín Melgoza, Rodolfo Hoyos, Juan Manuel Martínez, Maite Valdés, Jaime Ricardo Órrego, Alicia Cudicio, Patrick Rosas, Alma Hernández, Guadalupe Garza, Otivo, que siempre está por ahí, Raúl Jiménez, Gonzalo Barrios, Guilevalda Alonso, Monse Blanco, Corazoncita Full, la tenemos muy presente, María Izaguirre, Joel Villarreal, por supuesto Patrick Rosas, Patricia Cortés, Liliana Díaz, Karina Gutiérrez, muchas gracias a todos ustedes por tanta generosidad y por apoyarnos. Y queremos mandar también un mensaje muy especial porque Toto Kai le quiere decir a Cynthia Knudsen que lo tiene enamorado. Muchas gracias, son 2 seguidores del canal muy queridos. María Lerena Gómez, que está en California, también muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hasta pronto.